Culiacán, Sinaloa, noche del 15 de mayo de 1992. Un hombre con sombrero vaquero, botas tejanas y una pistola calibre 45 al cinto canta frente a cientos de personas que llenan el Salón Bugambilias hasta el borde. Es su regreso a casa después de años lejos y todo parece ir perfecto. Fotos con los fans, sonrisas, la banda a todo volumen, la gente cantando cada línea de memoria. Entonces, en mitad de la canción Alma enamorada, alguien le entrega una nota doblada. La lee, y su cara cambia por completo. Nadie sabe qué decía ese papel. Ni siquiera hoy, más de 30 años después, existe una respuesta oficial. Lo único seguro es esto. Pocas horas más tarde, Chalino Sánchez, el hombre que meses antes había sobrevivido a un tiroteo en pleno escenario, que había hecho de la muerte casi un tema de trabajo en sus propias canciones, sería secuestrado por hombres que se identificaron como policías y aparecería asesinado a la mañana siguiente en un canal de riego a las afueras de la ciudad. ¿Quién le mandó esa nota? ¿Sabía Chalino, mientras seguía cantando con la voz un poco quebrada, que esa noche podía ser la última? ¿Y por qué, con tantas advertencias de amigos y familiares, decidió subirse a ese escenario de todas formas, en la misma ciudad de la que había tenido que huir siendo apenas un adolescente? En este video vamos a reconstruir la vida completa de Chalino Sánchez, desde un rancho pobre de Sinaloa hasta convertirse en el hombre que inventó, casi sin proponérselo, uno de los géneros musicales más influyentes y controvertidos de México. Vamos a repasar el atentado que sufrió meses antes de morir, la noche exacta de su asesinato con todo el detalle que se conoce, y cada una de las teorías con sus pruebas y también con sus huecos que hasta hoy compiten por explicar quién lo mandó matar y por qué. Quédate hasta el final, porque la teoría que más fuerza ha ganado con los años no es la más obvia. Antes de entrar en la biografía, vale la pena detenerse en algo. ¿Por qué Chalino Sánchez no es solo un cantante más dentro de la música regional mexicana? El corrido como forma musical existe desde hace más de un siglo. Nació como una manera popular de narrar noticias, hazañas y tragedias en tiempos en que gran parte de la población rural no sabía leer. Los corridos eran literalmente los periódicos cantados de los pueblos. Durante la Revolución Mexicana, este formato vivió una época dorada narrando las batallas y los líderes revolucionarios, convirtiéndose en una tradición oral tan importante como cualquier registro escrito. Con el paso de las décadas, el corrido fue mutando, y a partir de los años 70 y 80, en el norte de México y en las comunidades mexicanas de California, empezó a aparecer un subgénero que tomaba esa misma estructura narrativa, una historia contada en tercera persona, con nombres, lugares y hazañas concretas, pero aplicada a los protagonistas del narcotráfico. A esas canciones se les empezó a llamar narcocorridos. Antes de Chalino ya existían narcocorridos, es cierto. Grupos como los Tigres del Norte llevaban años explorando el tema con canciones como Contrabando y Traición, pero lo que Chalino Sánchez aportó fue algo distinto. Convirtió la composición de narcocorridos en un servicio a la carta. Un narcotraficante, un pistolero, un capo local con dinero para pagar, podía literalmente encargarle a Chalino una canción sobre su propia vida, sus hazañas, sus enfrentamientos, a veces incluso sus rivalidades, y Chalino se la entregaba, cantada en primera persona por él mismo o por el grupo que lo acompañaba, con una crudeza y un realismo que no existían antes en el género. Esto tiene dos consecuencias que van a ser clave para entender el resto de esta historia. La primera es artística. Chalino democratizó el corrido. No hacía falta ser un héroe revolucionario ni una figura histórica para tener tu propia canción. Bastaba con tener una historia interesante y el dinero para pagarla. Esto abrió una industria entera hoy multimillonaria de composición de corridos por encargo que sigue funcionando exactamente igual 30 años después, con artistas contemporáneos que continúan la misma lógica. La segunda consecuencia es mucho más oscura. Cada corrido que Chalino componía sobre una persona real, sobre sus hazañas reales, era también un documento. Nombraba lugares, rivalidades, muertes, traiciones, y en el mundo del narcotráfico, ese tipo de información nunca es gratuita.
Cantar la hazaña de un hombre podía significar automáticamente insultar a su rival. Vamos a volver sobre esta idea más adelante, porque es el corazón de una de las teorías más fuertes sobre su asesinato. Con esto en mente, volvamos al principio, a un rancho llamado El Guayabo, donde nada de esto todavía existía. Rosalino Sánchez Félix nace el 30 de agosto de 1960 en el rancho El Guayabo, Sinaloa, el menor de una familia numerosa que sobrevive del campo. Odia su nombre real, le parece afeminado, así que adopta el apodo Chalino. Su padre muere cuando él es niño, y sin esa figura, crece peleando, con un carácter que todos describen como impulsivo y duro. Abandona la escuela para trabajar la tierra, y ahí, entre jornadas agotadoras, descubre su amor por la música cantando los corridos tradicionales de Luis Pérez Mesa para hacer más llevaderas las horas de trabajo. En algún momento de su adolescencia, las fuentes varían entre los 11 y los 15 años ocurre la tragedia que marcará el resto de su historia. Su hermana Juana es víctima de una agresión sexual por parte de un hombre vinculado al crimen organizado local. Una versión muy repetida sostiene que Chalino esperó años y finalmente mató al agresor a tiros durante una fiesta popular antes de huir del país. Otra versión, más cauta, no confirma ese homicidio con la misma certeza. Lo que sí es un hecho documentado es que siendo apenas un adolescente, Chalino cruza hacia Estados Unidos ayudado por un coyote, dejando Sinaloa por primera vez. En California, la vida tampoco es fácil. Trabaja los campos de Coachella, lava platos y termina metido en la microcomercialización de sustancias y en el trabajo de coyote junto a su hermano Armando, cruzando migrantes hacia el interior del país. Se casa con Marisela Vallejos, con quien tiene 2 hijos, Adán y Cintia. Pasa una temporada preso por su actividad ilegal en la frontera, y al salir promete enderezar el rumbo. Pero en diciembre de 1984, su hermano Armando, su figura paterna desde la infancia, es asesinado en un hotel de Tijuana. Del dolor de esa pérdida nace su primer corrido, Armando. Poco después, Chalino mismo termina preso en la penitenciaría de La Mesa, en Tijuana, y es ahí, cantando para distraer a otros reclusos, muchos de ellos ligados al narcotráfico, donde nace, casi por accidente, el compositor. Los presos empiezan a pedirle canciones sobre sus propias vidas, pagándole con relojes, joyas y armas. Al salir, la voz se corre por Los Ángeles. En 1985, Ángel Parra, dueño de los estudios San Ángel, le da la oportunidad de grabar. Entre 1986 y 1987, registra sus primeras canciones, vendidas en cassette sin etiqueta desde la cajuela de su auto. Las radios lo rechazan por considerarlo narcomúsica, hasta que Pedro Rivera, dueño de Cintas Acuario y padre de Jenny Rivera, decide apostar por él. A partir de ahí, Chalino se convierte en el rey de los corridos. Sombrero, botas, cadenas de oro y un arma siempre visible al cinto, cantando historias reales de gente real, con una voz que la industria consideraba imperfecta, pero que el público sentía profundamente auténtica. El 24 de enero de 1992, durante un show en el Club Plaza Los Arcos de Coachella, un hombre identificado como Eduardo Alvarado Gallegos, drogado y exigiendo a gritos una canción, le dispara a Chalino por la espalda desde el público. Chalino cae, pero logra sacar su propia arma para responder. Algunas versiones dicen que se le encasquilló y que llegó a lanzársela al agresor en la cara antes de que el público lo sometiera. El saldo: varios heridos y al menos una persona muerta en el tiroteo. A Chalino, una bala le perforó el pulmón derecho. Pasó varios días internado. En un momento se rumoreó falsamente que había muerto, y ese rumor disparó las ventas de su música como nunca antes. Sobrevivir a ese ataque terminó de construir su leyenda de hombre casi invencible. 3 meses después, con su carrera en su punto más alto, recibió una oferta de $20,000 por presentarse en Culiacán, la capital de Sinaloa, la tierra que había abandonado siendo adolescente y a la que no había regresado en 15 años. Su familia le advirtió que era peligroso.
Chalino, que parecía haber asumido la muerte como parte del trato con la vida que había elegido, aceptó de todos modos. El 15 de mayo de 1992, Chalino canta en el Salón Bugambilias de Culiacán con la emoción de estar de vuelta en su tierra. A mitad del show recibe la nota misteriosa que abrió este video. La lee, su expresión cambia por completo y aún así termina el concierto. Nunca se supo con certeza qué decía ese papel. Su hija Cynthia asegura que su padre fue el único que la leyó y que se deshizo de ella sin decírselo a nadie, y ha negado que fuera necesariamente una amenaza de muerte. El cantante Lupillo Rivera, amigo cercano, ha dicho algo similar, que si hubiera sido una amenaza directa, Chalino de carácter frontal probablemente la habría confrontado ahí mismo. Al salir del salón, camino a su hospedaje, sus escoltas se separan del grupo por razones que ninguna fuente aclara del todo. Es en ese tramo cuando hombres armados, vestidos de civil pero identificándose como policías, interceptan su camioneta y le dicen que su comandante quiere hablar con él. Chalino, sereno, accede y sube al vehículo de esos hombres. Fue la última vez que lo vieron con vida. A la mañana siguiente, 2 campesinos encuentran su cuerpo en un canal de riego cerca de la carretera Federal 15. Presentaba signos claros de tortura, ojos vendados, muñecas y tobillos marcados por sogas, el rostro tan desfigurado que ni su propia familia pudo reconocerlo de inmediato. Fue un tatuaje de una cruz en el talón lo que confirmó que se trataba de Chalino Sánchez. Tenía 31 años. Más de 30 años después, el crimen sigue oficialmente sin resolver. Nadie fue condenado. Las teorías principales, ninguna confirmada judicialmente, son: venganza por sus corridos, la más citada. Algún narcotraficante retratado en una de sus canciones se sintió expuesto y ordenó su muerte como advertencia. El ciclo de venganza por su hermana Juana. Los allegados del hombre que Chalino habría matado en su adolescencia esperaron años para cobrarse la deuda cuando regresó a Sinaloa. Un asunto personal, la versión, menos verificable, de que un capo se sintió agraviado por un asunto amoroso y ordenó el crimen a través de un pistolero. Lo único confirmado más allá de las teorías es que sus secuestradores actuaron con armamento y vehículos similares a los de la Policía Real, y con un nivel de organización que descarta un ataque casual. Fue, casi con certeza, un crimen planeado por gente que sabía exactamente a quién buscaba. Su muerte no cerró su historia, la multiplicó. El narcocorrido que él inventó como industria se convirtió en una de las corrientes más influyentes y controvertidas de la música mexicana, con artistas actuales que siguen citándolo como su principal referencia. Su hijo Adán intentó seguir sus pasos con un estilo más romántico, y a los 19 años, en la cima de su propia carrera, murió en un accidente automovilístico, una tragedia que pareció repetir, de forma escalofriante, el destino de su padre. Hoy, más de 3 décadas después, la pregunta que abrió este video sigue sin respuesta oficial. ¿Qué decía esa nota? Probablemente nunca lo sabremos. Y quizás esa incertidumbre sea, de una forma trágica, el corrido final de Chalino Sánchez. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. Como viste, el caso de Chalino Sánchez sigue lleno de preguntas sin respuesta, y ese es exactamente el tipo de historias que me gusta investigar a fondo en este canal. Separar lo confirmado del rumor, sin inventar nada para hacerla más interesante. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos casos que vienen. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál teoría te parece más convincente? Nos vemos en el próximo video.